Si a una persona con enfermedad crónica el Estado le brinda todos los recursos económicos, médicos, psicológicos para lidiar con su enfermedad y ella opta por continuar con malos hábitos que acrecentan su enfermedad, ¿el Estado debería continuar brindando apoyo? Sí. ¿O se debería apoyar únicamente a las personas que hacen un esfuerzo constante para aprovechar esos apoyos? ¿Por qué? Es decir, lo convierte en una relación comercial. Tú no dices, esta persona tiene una enfermedad y tengo que apoyarla para que salga de esa enfermedad. No, si se porta mal ya lo matas. O lo matas. Tiene que portarse bien. Tiene que retribuir mercantilmente lo que estamos haciendo. En vez de decir, oye, está incidiendo en sus malos hábitos, a ver cómo le enseñamos, cómo hacemos para que tenga mejores hábitos. ¿En dónde estamos fallando? ¿Y qué podemos hacer para evitar esos malos hábitos? Ah, no, le quitamos el tratamiento total. ¿Te parece razonable? A mí no me parece razonable. Yo creo que es preferible, es decir, tú haces lo que debes de hacer porque debes de hacerlo, no como una operación comercial, me das, te doy. El alcohólico o el drogadicto, por ejemplo, que recibe apoyo del Estado, eh, no está ni siquiera en sus manos la situación en la que se encuentra. Dejarlo, soltarlo sin apoyo alguno, no solo es acabar con su vida, es poner en riesgo la vida de todos quienes están a su alrededor. Porque un heroinómano con síndrome de abstinencia, con mono, que se le llama en España, es un peligro grande. Así que no estoy de acuerdo. Creo que el Día del Hombre es